tercio inferior del esófago, que pues ya prácticamente tenemos las capas histológicas generales del tubo digestivo, en las cuales ya nuestra mucosa se divide en 3 estratos histológicos, que van a ser un epitelio, una lámina propia, y una muscular de la mucosa, ya que ya tenemos aquí diferenciado completamente hacia lo que son nuestras capas histológicas generales. La submucosa, pues ya sabemos también nosotros que es una capa que va a estar sustentando a nuestra mucosa, ¿sí? Que va a ser básicamente constituida por tejido conjuntivo laxo y va a tener ciertas características particulares aquí en el estómago. Del mismo modo, vemos que nuestra capa muscular, esta capa muscular en el estómago, nosotros va a tener ciertas particularidades que no se encuentran en otros segmentos del tubo digestivo, dado que por los cambios embriológicos que se llevaron a cabo, esa elongación, esa dilatación del intestino primitivo anterior en su parte caudal, pues entonces vemos nosotros que esa dilatación genera que, a diferencia de las capas de la capa muscular histológica general que vemos nosotros, que tiene dos disposiciones de fibras, que tiene 2 direcciones de fibras, aquí en el estómago vamos a observar 3 direcciones de fibras, ¿sí? Una que se va a agregar, que es modificada de una de ellas, ¿sí? Y que la vamos a encontrar más que otra cosa en la parte superior del estómago, ¿sí? Y por último tenemos que, como es un órgano ya abdominal, es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad, esta cavidad dijimos nosotros también embriológicamente que es recubierto a algunos de los órganos por el celoma intraembrionario que tiene 2 hojas, una hoja parietal, una hoja visceral. Entonces estas hojas se van a ubicar en la parte más externa de nuestro órgano y le van a dar una configuración externa lisa, blanca, un blanco nacarado que se puede apreciar en esa coloración externa del órgano, ¿sí? Y que gracias a la vascularización, pues vamos a apreciar una combinación entre rosa y blanco nacarado, que es una particularidad también de nuestro estómago, ¿sí? Que este tono rosado va a aumentar obviamente cuando nos encontremos en el periodo digestivo, que es cuando se aumenta el flujo sanguíneo también hacia el estómago. Entonces, aquí básicamente tenemos que esas 2 hojas que lo están recubriendo, pues nos están formando una serosa que va a estar recubriendo a nuestro estómago y que, como dijimos, le va a dar esa particularidad de que es un órgano que en su configuración externa se ve como un órgano liso, ¿sí? Un liso con un brillo nacarado y la coloración que nos da la vascularización, que va a ser un rosado, ¿sí? Vamos a hablar acerca de su configuración interna. Su configuración interna, así como dijimos que la externa se ve como si fuera lisa y blanca nacarada, nosotros podemos apreciar en su configuración interna que es una configuración rugosa, ¿sí? Los pliegues que vamos a encontrar dentro de nuestra vista interna del estómago van a formarse principalmente por la capa mucosa. Esa capa mucosa nos va a dar diferentes tipos de pliegues. Tenemos unos pliegues que se van a continuar, no sé si se ve a mi cursor. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan en la parte terminal del esófago, se puede ahí en el dibujo como unas columnas que vienen del esófago. Esas, ¿sí? Básica va a estar formada principalmente por columnas longitudinales del esófago. Si ustedes se fijan aquí en la unión esófago gástrica, se van a continuar siendo la trayectoria que forma el estómago. Prácticamente le podemos decir que
que siguen toda el eje longitudinal de la esófago gástrica hasta llegar a esta unión gastroduodenal, se pierden. A esta configuración longitudinal que vemos nosotros aquí, cerca de la curvatura mayor de la gástrica, ¿sí? A favorecer a nosotros, ¿sí? Que tengamos la facilidad de que aquellos alimentos que son tengan una estancia más corta dentro del estómago, nos favorece el vaciamiento de ese estómago de aquellas sustancias más líquidas. ¿Ok? Bueno, si ustedes ven de la parte media hacia la curvatura mayor, vamos a encontrar nosotros otros pliegues. Estos pliegues, acuérdense lo que les estoy diciendo con respecto a los pliegues longitudinales del esófago que se continúan en el estómago, que están formados por submucosa. ¿Sí? Obviamente, estos pliegues de la calle gástrica están recubiertos por la mucosa, que vamos a detallar más en un momento. Pero lo que a lo que quiero llegar es a que también nosotros vemos otro tipo de pliegues, unos pliegues que siguen direcciones tanto transversales como longitudinales, como oblicuas izquierdas, oblicuas derechas, pues ustedes lo ven aquí en esta configuración que vemos de rugosidad del estómago. Esas están hechas principalmente por los pliegues gástricos, los pliegues de la mucosa que se están plegando sobre sí mismo, y esto es en estado de vacuidad del estómago. Cuando el estómago llega a su estado de plenitud, a su estado de completamente estar lleno, estas rugosidades pueden llegar a perderse parcialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos estirando nosotros lo que vendría siendo la capa mucosa, y esta se va a perder. ¿Puede pasar lo mismo con la calle gástrica? No, con la calle gástrica no se van a perder esos pliegues. ¿Por qué? Porque su estructura básica está formada por submucosa, y es un tejido que está más profundo y que con la distensión no se va a perder esa calle gástrica. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de pliegues aquí, que va a ser el primero que estamos mencionando, que son la calle gástrica, que está formada por submucosa, y la segunda que van a ser las arrugas gástricas, arrugas mucosas del estómago, que están formadas principalmente por mucosa. Estamos hasta aquí, todo entendido, acerca de la capa mucosa. ¿Cómo está constituida nuestra capa mucosa? Nosotros, nuestra capa mucosa está constituida principalmente por tres tipos de estratos. Un estrato que está viendo hacia la luz del epitelio. Ese epitelio nosotros lo vamos a pues, entonces, estaba mencionándoles, espero que ya no tengamos problemas de la conexión. Estaba mencionándoles que nuestro epitelio que vamos a encontrar aquí ya específicamente en la mucosa va a ser un epitelio que algunos autores manejan como si fuera columnar, dado que nuestras células cilíndricas van a estar un poquito más altas, más grandes, ¿sí? Esas células no van a dejar de ser cilíndricas simples, un epitelio propiamente digestivo, ¿sí? Que va a tener ciertas particularidades. Este epitelio se va a invaginar, ¿sí? Hacia lo que van a ser su tejido de sustentación, o sea, hacia la lámina propia. Al momento de que se invagina este epitelio hacia la lámina propia, nosotros vamos a observar que va a formar glándulas, y esta invaginación, como va a ser muy numerosa, va a ser muy próxima una de la otra que se van a presentar, va a dar la apariencia de que está formando
un gran tejido de glándulas que se están formando en el estómago, y esto va a dar la apariencia de que no tiene un tejido que lo esté sustentando como tal, o sea, va a dar la apariencia de que la lámina propia no existe, pero sí existe esta lámina propia. De hecho, por eso se están formando esas glándulas que están siendo sostenidas por esta lámina propia o podium, ¿de acuerdo? Del mismo modo vamos a observar nosotros que va a haber ciertas partes del estómago donde va a empezar a darse una pequeña protrusión. Otra vez creo que me está abriendo una ventana de que tengo la conexión inestable. Ya me salí, ya me volvió a botar. No, no, profesor, se escucha bien. No, doctor. Es que según yo ya no tengo internet. Me está marcando que ya no tengo internet. Pero lo escuchamos, doctor. Adelante, Bueno, adelante. pues si me escuchan, adelante. Seguimos. Está rara esta computadora hoy. Bueno, entonces, va a llegar a protruirse un poquito, como vemos aquí en el esquema que se observa. Sí lo pueden, sí sigue compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces vemos nosotros aquí un corte histológico en el que vemos cómo ese epitelio, esta parte de aquí vendría siendo la parte basal de nuestro epitelio, y se ve cómo se invagina hacia la lámina propia y nos van a formar columnas glandulares. Si se fijan, todas estas son columnas glandulares, pero al mismo tiempo vemos cómo la lámina propia, este tejido granuloso que estamos viendo aquí en esta parte de arriba, ¿sí?, se está proyectando hacia arriba. Vamos a tener muy escasas presencia de esta protrusión de lámina propia aquí en el estómago, pero sí llega a presentarse muy escasamente, principalmente hacia lo que vendría siendo la parte media del estómago. Ahorita les voy a hablar acerca, me voy a regresar a la imagen anterior para que les pueda hablar acerca de la división histológica del estómago. Ya vimos la clase anterior nosotros cuál es la división anatómica del estómago, que dijimos que se dividía en 3 partes, y les dije, va a ser un fundus gástrico, va a ser un cuerpo gástrico y va a ser en la región pilórica. Pues ahorita vamos a mencionar que es, en su configuración interna se va a dividir específicamente en zonas histológicas que vamos a describir en un momento. Bueno, entonces, esto que vemos nosotros aquí, que este tejido granular que está protruyendo hacia la luz, ¿sí?, va a formarnos pequeñas vellosidades muy cortitas. Vean la relación que existe entre el tejido que se invagina hacia la lámina propia, que es más largo, es más profundo, es más grande, ¿sí?, con respecto a lo que está protruyendo de la lámina propia, que es una porción muy escasa, muy pequeña, muy corta, ¿sí?, y que nos llega a dar esas pequeñas vellosidades. Es muy raro que en un corte histológico lleguemos del estómago, lleguemos a ver esta protrusión de lámina propia, pero sí puede llegar a existir, ya que recordemos que dentro de las diferentes estructuras que nos ayudan a favorecer la absorción de nuestro tubo digestivo, pues está las vellosidades intestinales. Y aquí podemos encontrar esas, pero son muy escasas y son muy raras que las lleguemos a encontrar ahí en el estómago. ¿Ok? Entonces, cuando ese epitelio cilíndrico simple que está formando la base de este estrato histológico en el estómago ingresa hacia la lámina propia para formarnos esas glándulas, a todas estas glándulas que se están formando les vamos a llamar glándulas gástricas. ¿Cuántos tipos de glándulas gástricas tenemos? Pues vamos a tener diferentes tipos de glándulas gástricas, ¿sí? Pero por excelencia, por su abundancia, por su localización, por su función primordial, las glándulas gástricas por excelencia son las que se encuentran en la parte del fundus y del cuerpo. Y les vamos a llamar glándulas gástricas corpofúndicas, ¿sí? Y dada esta situación de que son las más abundantes, son las que específicamente van a tener a su cargo la mayor producción de tubo gástrico, pues entonces por ello que
En la mayoría de las histologías las consideran como las glándulas gástricas, tipo las glándulas gástricas por excelencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes les preguntan en el examen, ¿es la glándula gástrica tipo? Se están refiriendo a la glándula fúndico-corporal, ¿sí? O también llamada glándula gástrica oxíntica. Oxintos en latín significa ácido, ¿sí? O sea, glándulas productoras de ácido. Entonces, vamos a tener nosotros que estas glándulas gástricas, dependiendo la zona del estómago que estemos viendo nosotros, van a tener diferentes connotaciones en su nombre, en su función y en su estructura. Estas que estamos viendo aquí ahorita nosotros, por su configuración, que son muy profundas, son básicamente glándulas gástricas tipo, que son las glándulas corpofúndicas. ¿De acuerdo? Bueno, hablábamos acerca de que tenemos otro estatus histológico. ¿Cuál otro estatus histológico? Pues tenemos el estatus histológico lámina propia o corion, ¿sí? O lámina basal, como le quieran llamar, que es el tejido de sustentación del epitelio. Este tejido que sostiene al epitelio, ¿sí? Va a ser un tejido conjuntivo laxo, tiene abundantes fibras elásticas. Esto es importante para nosotros aquí porque el estómago es uno de los órganos que tiene una de las capacidades elásticas de flexibilidad más importantes en nuestro tubo digestivo, ¿sí? Tan importante es así que nosotros decíamos la vez pasada, la capacidad del estómago, capacidad fisiológica, decíamos, es de 1 a 1.5 centímetros cúbicos, ¿sí? Perdón, 1 a 1.5 litros, ¿sí? O sea, 1500 centímetros cúbicos. Pero tiene una capacidad máxima fisiológica de 2 litros. Y tenemos una capacidad máxima de distensibilidad que puede llegar hasta 5 litros. Entonces, esta capacidad de tener la forma de recibir mayor cantidad de alimento es porque tenemos abundantes fibras elásticas y nos permite tener flexibilidad, nos permite tener esa elasticidad que el estómago va a requerir para poderse distender y poderse contraer nuevamente hacia su tamaño habitual, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo veamos nosotros. Otra de las características particulares de la lámina propia es que va a tener los plexos vasculares, venosos, arteriales, linfáticos, ¿sí? Y así como también vamos a encontrar ahí terminaciones nerviosas tanto de la parte simpática como de la parte parasimpática, así como de nuestra inervación intrínseca. ¿Sí? Vamos a encontrar esas terminaciones nerviosas aquí en la lámina propia. Por último, vamos a observar nosotros en la parte más externa, ya viendo hacia la cara mucosa de nuestro estómago, que vamos a encontrar aquí a la muscular de la mucosa. Curiosamente, esta muscular de la mucosa, que está formada por músculo liso visceral, al igual que ocurre con su capa muscular, va a presentar 3 direcciones de fibras, y eso está dado principalmente, ya lo dije yo, por los movimientos morfogenéticos que tuvimos nosotros en el periodo embrionario. Esos movimientos que hacen que el estómago rote, que el estómago gire para en cierto sentido, con ciertos grados, y que nos van a generar a nosotros también una elongación del órgano, una dilatación que les va a dar esa connotación de forma circular, ¿sí? Entonces, estos diferentes movimientos que ocurrieron en la etapa embrionaria, pues van a hacer que se dispongan las fibras musculares lisas en 3 direcciones de fibras, aunque aquí nada más nos están ejemplificando estas dos, ¿verdad? Una que es circular, que es la más próxima a las glándulas, a la lámina propia, ¿sí? Y una más externa, que es la longitudinal, que sería esta que estamos viendo aquí nosotros, ¿sí? Bien, nos decían, vamos a revisarnos para que podamos hacer una división específica del estómago.
Aquí nuestro estómago nosotros lo habíamos dividido inicialmente, anatómicamente hablando, en tres porciones, que era la porción del fundus gástrico, la porción del cuerpo gástrico y la región cardial. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar ahorita? Pues que ahora vamos a dividirlo en regiones histológicas. ¿Cuáles van a ser esas regiones histológicas? De la unión esófago-gástrica, ¿sí? Nosotros recordemos que tenemos al ángulo de His, y por debajo de esa unión esófago-gástrica dijimos, vamos a tener un repliegue mucoso que va a estar rodeando a ese orificio esófago-gástrico. Ese repliegue mucoso que encontramos aquí le vamos a llamar cardias, ¿sí? O región cardial. La región cardial la vamos a delimitar nosotros trazando una línea oblicua que va del ángulo de His hacia el tercio superior de la curvatura menor, ¿sí? O sea, de izquierda hacia derecha vamos a trazar esa línea imaginaria. Nos va a dejar una zona que va a estar limitada entre la unión esófago-gástrica y esta línea imaginaria que estamos generando nosotros. Entonces aquí en esta zona es donde vamos a encontrar nosotros ese engrosamiento, ese repliegue mucoso que se está formando ahí. Y a esta le vamos a llamar nuestra primera zona histológica, que va a ser la región cardial o la región del cardias. ¿Sí? Bueno, por debajo de esta, pues vamos a observar nosotros que se encuentra tanto lo que es el fundus como el cuerpo gástrico, y a esta le vamos a llamar nosotros la región corpofúndica o fúndico corporal, como le quieran llamar ustedes. ¿Sí? También le llaman región oxíntica. Ya dijimos por qué. Porque aquí vamos a encontrar el mayor número de glándulas gástricas que nos van a favorecer la producción de ácido clorhídrico. Por eso le vamos a llamar región oxíntica. Ahora, partiendo de la incisura angular que está en la porción distal de la curvatura menor, ¿sí? En la unión del tercio medio con el tercio distal de la curvatura menor, se traza una línea oblicua que va de aquí de la incisura angular hacia el tercio distal, hacia la unión del tercio distal de la curvatura mayor con el tercio medio de esa misma curvatura mayor. Entonces tenemos ahí que nos va a dejar a nuestra región pilórica. La región pilórica a su vez se va a dividir en dos regiones, ¿sí? Trazando nuevamente una línea oblicua de la incisura angular hacia la porción media de la región cúrvica, pilórica, de este tercio distal de la curvatura mayor, vamos a delimitar dos zonas. Una proximal, que es esta de aquí, que le vamos a llamar región antral. Ese es el antro gástrico. Y después la región distal, que es esta de acá, que ya comprende lo que es el canal pilórico y el esfínter pilórico, que le vamos a llamar nosotros la región específicamente, propiamente dicha, pilórica. ¿De acuerdo? Entonces, histológicamente, nosotros estamos viendo que tiene 4 divisiones, ¿sí? La región cardial, la región corpofúndica, la región antral y la región pilórica. ¿De acuerdo? Esos van a ser nuestras 4 zonas histológicas del estómago. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Continuemos, pues. Entonces, tenemos lo que le estaba mencionando hace rato, que tenemos aquí en esta diapositiva, según el ESO, nos lo divide nada más en 3 tipos de glándulas gástricas que vamos a encontrar nosotros. Realmente no encontramos 3 tipos de glándulas. Aquí las dividen 3 tipos de glándulas. ¿Por qué? Porque 2 de estas glándulas se comportan de la misma manera. ¿A cuál me refiero? Las glándulas cardiales, que aquí en el ESO le llaman las glándulas cardíacas, no son cardíacas, son cardiales, porque están en el cardias. Las glándulas cardiales y las glándulas pilóricas
se van a comportar muy similares, por no decir que igual, ¿sí? Vamos a tener una producción muy elevada de mucinas, ¿sí? Y de bicarbonato, de sustancias que van a estar amortiguando el pH. ¿Por qué van a comportarse de esa manera? Porque estas están localizadas en los dos extremos del estómago, las dos puertas del estómago, la puerta de entrada y la puerta de salida del estómago. Entonces, como nosotros sabemos, el pH del estómago es bastante bajo, pues tanto el esófago que lo antecede como el duodeno que lo precede, pues entonces no tienen la característica del estómago de poderse preparar para tener un pH tan ácido. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a empezar a neutralizar ese pH tan ácido del estómago? Pues ayuda estos dos tipos de glándulas que nos van a estar produciendo ese tipo de secreciones. Una secreción rica en mucinas que nos va a estar protegiendo a la mucosa y el bicarbonato que nos va a estar ayudando a neutralizar el ácido gástrico. Bien, pues entonces aquí vemos nosotros que el primer tipo de glándula que nos están mencionando, pues aquí el MESI menciona que son 3 tipos de glándulas, realmente no son 3 tipos de glándulas, como está diciendo, van a ser 4 tipos de glándulas porque tenemos 4 tipos de zonas histológicas del estómago. La glándula que vemos aquí ahorita en primer lugar que nos está mencionando pues es la glándula cardial, que van a tener principalmente esa producción. Está disponible aquí que las glándulas cardiales producen moco y algo de pepsinógeno. Bueno, sí, les voy a decir una cosa de una vez. Voy a abrir la pantalla para que les diga de una vez cómo está conformada nuestras glándulas, qué tipo de células las van a estar formando. Dijimos que el epitelio es el que se invagina hacia la lámina propia y al invaginarse hacia la lámina propia, pues nos van a formar estas glándulas. En su estructura general, decimos que son células cilíndricas simples, ¿sí? Con microvellosidades. Pero de acuerdo a la función que desempeñen dentro de la glándula gástrica, pues van a tener diferentes connotaciones y nombres que van a recibir. Dentro de ellos, bueno, ya las tienen aquí, las enumeramos aquí. Vamos a tener que en la parte superficial, en la parte de acá arriba, se van a encontrar en esta parte de aquí, ¿sí? Lo que les decía yo, la base de nuestro epitelio de la mucosa, ¿sí? En ese vamos a encontrar nosotros a las células más superficiales y así se llaman células epiteliales superficiales. Estas células epiteliales superficiales se van a encontrar alrededor del orificio de la glándula, que ese orificio se va a llamar cripta, ¿sí? Esa cripta se va a continuar hacia abajo, hacia la lámina propia, con lo que llamamos nosotros la fobia glandular, ¿sí? Entonces, todo alrededor de la cripta, todo lo que está superficial, lo que se le va a llamar células epiteliales superficiales. ¿Qué función van a tener estas células epiteliales superficiales? Pues la función que van a tener va a ser la de producir un moco adherente rico en mucinas que va a estar protegiendo a la mucosa, ¿sí? Después vamos a encontrar nosotros que empieza a descender ese epitelio y vamos a encontrar que hay una pequeña depresión aquí en esta parte de arriba de la glándula. A esa parte de la glándula le llamamos cuello glandular. Pues en este cuello glandular vamos a encontrar nosotros que hay un pequeño cambio en las células epiteliales superficiales, ¿sí? Que van a adoptar una forma más o menos como de cáliz, ¿sí? Le vamos a llamar a estas células mucosas del cuello. Y su principal función va a ser esa, la de producir moco muy rico en bicarbonato, rico también en mucinas, que nos va a estar ayudando a empezar a equilibrar nuestro pH
del jugo gástrico que se está produciendo en nuestras glándulas gástricas. ¿Ok? Después de las células mucosas del cuello, vamos a continuar bajando hacia la base de nuestra glándula. Todo esto es la base de nuestra glándula. Y entonces nuestra base de la glándula la vamos a dividir en dos porciones. Una porción superior en la que vamos a encontrar principalmente nosotros ubicadas células que se van a empezar a canalar hacia el centro, hacia el interior de su citosol, se van a empezar a canalar y entonces adoptan una forma más o menos semipiramidal con canalículos intracelulares. Estos canalículos intracelulares le van a dar la característica de poder empezar a formarnos dentro de los canalículos que se están formando intracelularmente el ácido clorhídrico. Entonces, a estas células les vamos a llamar células oxínticas porque son las productoras de ácido clorhídrico, ¿sí? O también llamadas células parietales, ¿sí? Estas células parietales entonces van a estar principalmente encargadas de la producción de ácido clorhídrico. Les digo principalmente porque van a tener bajo su cargo también la producción de otra sustancia. Van a tener bajo su cargo la producción de una glucoproteína que es muy importante para nosotros, para el ser humano. La glucoproteína que se van a encargar de estar produciendo es el factor intrínseco de Castre, ¿sí? Ese factor intrínseco de Castre lo van a estar produciendo esas células parietales y va a cumplir tres funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones del factor intrínseco de Castre, de esta glucoproteína? Van a proteger a la cianocobalamina, o sea, a la vitamina B12, la van a proteger del pH ácido del estómago. Esto favorece que no se desnaturalice, que no se pierda esa vitamina en la luz gástrica, ¿sí? En segundo lugar, como es una glucoproteína, ¿cuál es la principal función de las proteínas? Pues ser transportadoras, ¿no? Pues aquí esta glucoproteína se va a encargar de transportar a la cianocobalamina a través del tracto digestivo hasta las partes distales de nuestro intestino delgado. Va a llegar hasta el ilion, donde en el ilion, en su porción terminal del ilion, que va a ser la principal punto donde se va a llevar a cabo este proceso, va a favorecer la absorción de la cianocobalamina. ¿Sí? Entonces, las tres funciones básicamente que va a cumplir esta glucoproteína va a ser proteger, transportar y favorecer la absorción de la vitamina B12. ¿Sí? ¿Es importante esto para nosotros? Pues sí, claro, porque si no se absorbe vitamina B12, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede generar? ¿Alguien recuerda qué tipo de anemia nos puede favorecer? La falta de vitamina B12. ¿No? ¿Nadie lo recuerda? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Pues se llama anemia por deficiencia de B12, ¿no? Sí, pero tiene un nombre específico. Perniciosa. Exactamente. Tenemos una anemia perniciosa, ¿sí? Entonces, es importante por eso para nosotros que haya producción de esta glucoproteína. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros una gastritis atrófica? Que esas glándulas, esa mucosa se va a ver atrofiada, se va a ver por el proceso inflamatorio que se está generando, nos va a limitar, ¿sí?, las funciones de nuestras glándulas gástricas. Y si nos limita las funciones de las glándulas gástricas, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a producir esta glucoproteína, y si no se produce esta glucoproteína, pues nos va a llevar a ese trastorno que es por deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros también a nuestros pacientes que tienen gastritis, pues, les hagamos una BH para ver cómo andan en su fórmula roja, para ver si no les está generando ya un problema de tipo anemia. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos con la descripción del epitelio que se está invaginando, ¿sí? Y nos vamos a la parte
profunda, la parte baja de esa base glandular. En la parte profunda, que le sigue a esta región que acabamos de mencionar nosotros, vamos a encontrar ubicadas a otras células. Unas células que en un principio dijeron, la principal función del estómago es la de iniciar la digestión de las proteínas. Y como esta función de digestión de las proteínas estaba por las enzimas, pues entonces vemos que aquí están esas células que producen esas enzimas. Y les vamos a llamar células principales. ¿Sí? Esas células principales tienen la característica de tener forma piramidal. ¿Sí? En el vértice se van a apreciar grandes cantidades de simógenos. ¿Sí? Que es un simógeno? Pues es el precursor de una enzima, ¿verdad? Es la preenzima. ¿Sí? Entonces, a estas pequeñas células se les llamó células principales. Y esas células principales se van a llamar también células pepsinógenas o simogénicas. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros, en el vértice de la célula encontramos grandes cantidades de simógenos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el simógeno? Pues no es otra cosa más que un precursor de la enzima. Por último, tenemos a la porción que se encuentra más baja, más cercana a los plexos sanguíneos, que es el fondo de la glándula. En el fondo de la glándula vamos a encontrar un acúmulo de células, ¿sí? Aquí en esta parte de acá abajo, un acúmulo de células que van a ser polimorfas, ¿sí? No dejan de ser cilíndricas, pero van a tener diferentes connotaciones por su profundidad que tienen y por su función. ¿Qué función van a tener estas células que se ubican hasta el fondo de la glándula? Pues su función principal va a ser la de producir hormonas. Y una hormona muy específica que nosotros vemos que se produce aquí en el estómago. Esa hormona que se genera aquí en el estómago y que además tiene diversos órganos blancos, ¿sí? Va a actuar a diversos niveles, se llaman células enteroendócrinas y la hormona es la gastrina. ¿Sí? Bien. Ahora sí, podemos pasar a ver que las glándulas fúndico-corporales, que son las glándulas gástricas por excelencia, pues tenemos aquí, ven en el esquema del lado derecho, tenemos a las células superficiales, a las mucosas del cuello, tenemos a las células parietales, a las células simógenas y más en el fondo, bueno, aquí ya no nos la pusieron, pero tenemos acá las células que les llamamos nosotros enteroendócrinas, células ¿qué otro nombre reciben? Se me fue ahorita el nombre, argentafines, enterocromafines, básicamente son los nombres, son células enteroendócrinas, células del sistema neuroendocrino difuso o SNED, como se llamen. Ajá. Sí, entonces van a recibir esos nombres. Entonces, todos estos van a ser nuestros tipos de células que van a estar formando una glándula gástrica. Ojo, ya les dije, tenemos diferentes glándulas dependiendo la zona en la que se encuentren, pero a pesar de ser diferentes tipos de glándulas, todas las glándulas, ya sea la cardial, ya sea la pilórica, ya sea la antral, ya sea la fúndico-corporal u oxíntica, ¿sí? Todas contienen los mismos tipos celulares. Todas tienen todos estos tipos celulares. Dependiendo de su función, vamos a tener la predominancia de cada grupo de células, ¿sí? De tal manera que si nosotros decimos, tenemos las glándulas corpofúndicas, ¿cuál creen ustedes que sea el grupo de células que predominan en estas glándulas corpofúndicas? Cuando decimos que la glándula corpofúndica principalmente secretan ácido y simógenos. Pues obviamente las células que van a predominar aquí van a ser las células parietales y van a ser las células principales. ¿Ok? Si nosotros decimos las glándulas gástricas ubicadas en el cardias y en el píloro, su principal función es la producción de moco,
¿cuáles grupos celulares creen ustedes que sean los que se predominen aquí? Pues obviamente van a ser las epiteliales superficiales y las mucosas del cuello, que son las principales células productoras de moco, ¿sí? Y por otro lado, nos vamos a la porción del antro. En el antro también tus glándulas antrales van a estar constituidas todo el epitelio que están formando estas glándulas por todos los grupos celulares que acabamos de mencionar. Pero como la función principal que se lleva a cabo en la región antral es la producción de hormonas, ¿qué tipo de células creen que sean los que predominan en esta glándula? Pues obviamente van a ser las enteroendócrinas, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros vemos que al ser glándulas gástricas, todas ellas, y tener todos los grupos celulares, el hecho de que nosotros tuviéramos por alguna situación quirúrgica la extirpación de parte de nuestro estómago, ya sea por una situación de ayudar al control de peso y que tengamos que cortar parte del estómago, o por una úlcera gástrica que se perforó, tenemos que cortar parte de ese estómago también, o por X circunstancia, un accidente que nos tuvo a mal llevar a un estallamiento de víscera y tenemos que retirar parte de ese estómago. Bueno, pues eso no quiere decir que al retirar esa parte de ese estómago la función gástrica se va a perder. ¿Por qué? Porque todos los grupos glandulares contienen los mismos tipos de células, y esas células van a poder tomar la función que se deje de presentar de aquella porción del estómago que estemos retirando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, en esta diapositiva pues nos están mostrando a nosotros las glándulas pilóricas, básicamente, que si ustedes se fijan son un poquito más cortas, son más ensanchadas, ¿sí? Y tenemos predominancia principalmente de las células mucosas del cuello y las células epiteliales superficiales. Si ustedes se fijan, pues son más, ocupan mayor parte de la glándula, aunque también tenemos las células endócrinas, como lo estaba mencionando, esas células G, ¿sí? Y tenemos células que producen somatostatina también, que son las células D, ¿sí? Y bueno, tenemos diferentes tipos de células enterocromafines que van a producirnos algunos tipos de sustancias, ¿ok? Que se encuentran más hacia el fondo de la glándula. En algunas ocasiones estas glándulas pueden llegar a estar ramificadas, como podemos observar aquí, que tienen pequeñas ramificaciones. No es otra cosa más que por la proximidad que tienen estas glándulas entre sí, que algunas veces se van a fusionar unas con otras y van a ocupar solamente uno de sus fobias glandulares, de una de ellas, para poder ocuparla como conducto de excreción hacia la luz gástrica. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones con respecto a la mucosa? ¿No hay ninguna duda? No, doctor, creo que no. Gracias. Entonces vamos a continuar con la submucosa. La submucosa, pues ya dijimos nosotros, es un tejido, aunque aquí lo pusieron denso, pero ya aclaramos hace un rato que no es realmente, aquí es porque lo pusimos realmente nada más porque el autor de donde está sacando la información, pues es como lo maneja. Y precisamente para poderles hacer la aclaración a ustedes durante la presentación del tema, que nosotros aquí en Digestivo sabemos que el principal tejido que está conformando a la submucosa, así como a la lámina propia, pues es tejido conjuntivo laxo, que tiene abundantes fibras elásticas, ¿sí? Que va a darles cierta movilidad, cierta elasticidad, y que nos va a permitir tener esa elasticidad que requerimos para el órgano, ¿sí? Entonces aquí nada más es por eso lo pusimos, no quisimos modificarlo, porque si no íbamos a modificar lo que viene en el texto del libro de la fisiología. Y entonces lo pusimos para poder llegar a este punto.
Y vamos a decir que principalmente qué es lo que podemos encontrar aquí, esta submucosa lo que vamos a encontrar, como ya les había dicho, que principalmente nos van a formar esos pliegues longitudinales dentro del estómago que van a estarnos generando lo que es la calle gástrica. Esta calle gástrica que no se va a perder, no se va a alisar cuando el estómago esté en estado de plenitud. O sea, cuando esté completamente lleno, no se van a analizar estas pliegues gástricos, ¿sí? Va a tener abundantes vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, y así mismo aquí vamos a encontrar ya desde el texto inferior del estómago, habíamos mencionado nosotros, que ya hay una definición perfectamente establecida de lo que es el plexo nervioso submucoso o de Meissner, ¿sí? que cumple una función principalmente sensitiva. ¿De acuerdo? Entonces, esas van a ser características principales que vamos a encontrar nosotros aquí en esta submucosa del estómago. Vamos a continuar, vamos a ver ahora nuestra capa muscular. La capa muscular, pues decíamos nosotros, debido a los diferentes movimientos embrionarios que se tuvieron con respecto a lo que es el estómago, esta capa muscular que ya es básicamente músculo liso visceral, pues va a tener tres direcciones de fibras, ¿sí? Una profunda que va a ser la dispersión o capa oblicua de la musculatura gástrica, una circular que va a estar en la porción media y una longitudinal que va a estar en la porción externa de la musculatura gástrica. ¿Ok? Ya aclaramos por qué fue esa situación, por todos los movimientos genéticos que tuvimos en la etapa embrionaria. Y aquí vemos nosotros cómo en el esquema del método pues nos están ejemplificando esa capa externa, que vean cómo va recorriendo desde arriba todo lo que es el fundus hasta que llegamos al píloro en forma longitudinal. Un poquito más en la porción del tercio superior vemos que hay una capa oblicua, esta que estamos viendo aquí, que es la más profunda y que va a abarcar básicamente lo que va a ser parte del fundus gástrico y la mitad superior de el cuerpo gástrico. Y más hacia abajo vamos a encontrar fibras circulares ya partiendo de aquí de la porción media del estómago, del cuerpo gástrico. Vamos a encontrar fibras que se van a encontrar circularmente, yendo todo en dirección hacia nuestro píloro, donde en el píloro se va a engrosar esa capa muscular circular para formarnos finalmente lo que va a ser nuestro esfínter pilórico, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí que tenemos una presentación de esas porciones de fibras que van a ser oblicuas profundas, circulares medias y longitudinales externas. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar nosotros lo que les mencionaba también al principio de la charla, que tenemos las hojas que le dan la connotación externa al estómago de ver una característica de pared lisa en las caras del estómago, en las caras externas del estómago, y esto va a permitir que tenga un mejor desplazamiento dentro de nuestra cavidad abdominal. Sí, pero para que tenga este desplazamiento en la cavidad abdominal, esta capa que está recubriendo el estómago, pues tiene que ser una capa bastante resistente. Entonces tenemos que esta capa, este tejido que lo va a estar recubriendo, va a ser principalmente tejido conectivo laxo, ¿sí? Que en su superficie, entre las dos capas que tenemos, tanto entre la parital como en la visceral, vamos a encontrar nosotros abundantes células epiteliales, ¿sí? Células mesoteliales que se van a encargar de producir un líquido. Ese líquido va a ser líquido peritoneal, ¿sí? Que va a ayudar, obviamente, para disminuir la fricción que existen entre las vísceras, dado que el estómago se encuentra en constante movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la serosa que va a estar delimitando la estructura histológica ya externa de nuestro estómago.
y con esto pues terminaremos nuestra parte de histología. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar? Eduardo, algo que les quieras agregar. Pues básicamente que recuerden, muchachos, que las capas histológicas del estómago prácticamente pues, son las que hemos visto, ¿no? En este caso del tubo digestivo, porque por supuesto, este es, al ser el cuarto segmento de nuestro tubo digestivo, va a conservar esas capas. El detalle aquí van a ser algunos cambios que vamos a notar, como ya se los comentaba el doctor, en cuanto a la capa muscular, ¿no? Hay 3 capas. En cuanto al epitelio, pues se dan cuenta que es ya a partir de, o bueno, ya en este segmento encontramos epitelio absortivo, ¿no? Que lo encontrábamos ya en la parte final del esófago. Y sobre todo importante, recordar muy bien el modelo glandular, ¿no? De la glándula corpofúndica. Eso es súper importante, ¿no? O sea, el modelo glandular, que si bien es cierto hay 3 tipos de glándulas en nuestro estómago, la que tomamos como ejemplo, como modelo por la mayor abundancia de células, es la glándula corpofúndica, ¿no? Con todas las células que ustedes ya vieron en histología. En general, me pareció excelente. Entonces, si no hay alguna duda, por favor, pedimos que lo hagan, que levanten su mano y que comenten. Si no hay ninguna duda, vamos a dar un pequeño receso de 5 o 10 minutos para continuar, o quieres que terminemos fisiología la próxima clase, Rafa. ¿Cómo ves? ¿Cómo se sienten ustedes, chicos? Alguien mencióname algo, Claudia, Hugo, que son los representantes del grupo, háblenme. Yo pienso que podremos continuar, ¿no? En un momento dado para aprovechar el tiempo. ¿No? Lo podemos dar un descanso de unos 10 minutos. Entonces, damos 10 minutos de descanso, chicos. Podemos terminar la... Sí, doctor. Sí, Bueno, vamos a hablar en general, ¿sí? De que el estómago va a cumplir específicamente 4 funciones. ¿Cuáles van a ser estas 4 funciones? Tiene una función motora, tiene una función secretora, tiene una función digestiva, ¿sí? Y tiene una función de defensa, ¿sí? Vamos a empezar a describir. Aquí desafortunadamente lo acomodamos en orden no cronológico como nos lo marca el programa, porque se supone que lo que vendría siendo la función motora es la última que tenemos que mencionar, pero pues vamos a hablar una vez ya de ya que lo tenemos acomodado así. ¿Sí? Entonces tenemos una función motora, el estómago, por las características que mencionamos ya hace un rato, que tiene una forma sacular, que tiene disposiciones distintas de sus fibras musculares, pues esto le va a permitir, también la gran cantidad de fibras elásticas que tiene le va a permitir funcionar como un órgano de almacenamiento, y de hecho dentro de sus mecanismos de progresión, mencionamos nosotros en la primera unidad, que el estómago tiene un mecanismo de progresión de almacenamiento, así se llama, ¿sí? Entonces, la primera función que vamos a encontrar nosotros aquí del estómago es esa función motora, en la que nos va a permitir que, aunque esté almacenado ahí el alimento, no está estático, está en constante movimiento. ¿Esto para qué? Para combinarse con el jugo gástrico, y de esta manera, al combinarse con el jugo gástrico y con los diferentes movimientos que se van a estar dando por el estómago, pues va a permitir que el bolo alimenticio cambie su connotación, se vuelva una sustancia más semilíquida, y esto ayude a nosotros para que se transforme de bolo alimenticio a quimo, que va a ser prácticamente la función que nos va a dar este estómago con respecto a esta función motora. Sí, entonces esta función motora va a estar dada principalmente por la musculatura que se va a estar dando, que tenemos nosotros aquí, y por la capacidad que tiene de almacenar el alimento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de movimientos. Vamos a tener unos movimientos que van a ser de combinación, que van a ser unos movimientos
semicirculares que se van a presentar, oblicuos, que van a asemejar a las aspas de la licuadora cuando estamos nosotros preparando algún alimento en la licuadora, ¿verdad? Sí, estos movimientos les llamamos nosotros movimientos de mezcla y van a estar iniciándose este tipo de movimientos por un marcapasos que tenemos nosotros en la porción superior del estómago, cercano a la incisura angular esófago-gástrica, ¿sí? A esa incisura que nosotros vimos que se llama incisura esófago-gástrica o ángulo de His, ¿sí? Ahí vamos a encontrar este primer marcapasos que va a empezar a ayudarnos a tener estos movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla van a generarse en este marcapasos, van a empezar a darse contracciones que van a venir desde el fundus gástrico, dirigiéndose hacia la parte media del estómago, del cuerpo del estómago, donde vamos a encontrar un segundo marcapasos. Ese segundo marcapasos, que es el marcapasos corporal del estómago, va a generar ondas peristálticas que se van a proyectar hacia la curvatura menor del estómago. Esto va a hacer que se contrapongan tanto las ondas peristálticas que vienen de la porción superior como las ondas peristálticas que se están generando en la porción media, y van a generar ondas más o menos como si fueran ondas de choque entre ambas impulsos, que van a darnos la posibilidad de que se generen esos movimientos de mezcla del estómago. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros vamos a tener nosotros que tenemos esos movimientos de mezcla que van a ayudarnos para combinar al jugo gástrico con el quimo que está llegando al estómago. Un segundo movimiento que vamos a encontrar nosotros aquí va a estar dado como ondas peristálticas de propulsión. Una vez que se están llevando a cabo estos movimientos en la parte superior, básicamente la porción, los 2/3 superiores del estómago están llevando a cabo estos movimientos de mezcla, va a haber una estimulación de ese segundo marcapasos, el segundo marcapasos que está proyectando hacia la curvatura menor. Entonces vamos a encontrar un tercer marcapasos que se va a ubicar, nosotros encontramos en la incisura angular en la curvatura menor. Sí, en ese marcapasos se van a proyectar ondas peristálticas que se van a generar dirigiéndose hacia lo que va a ser la parte de la región pilórica, donde vamos a encontrar un último marcapasos. Este último marcapasos nos va a ayudar desde la región antral hasta el píloro a proyectar esas ondas peristálticas, que van a ser ondas peristálticas de mayor intensidad, de mayor frecuencia y van a ser de propulsión básicamente. Entonces tenemos que en este último tercio del estómago se van a estar propulsando este segundo tipo de movimientos motores que van a nosotros lo que llamamos como movimientos de vaciamiento gástrico o bomba pilórica. Esta bomba pilórica, pues obviamente nos va a favorecer que tengamos nosotros el vaciamiento del estómago, pero al mismo tiempo vamos a encontrar nosotros que este vaciamiento gástrico se va a estar presentando con unas ondas de contracción selectiva que van a generarse al momento de que la onda de contracción, ese impulso nervioso que está viajando por los marcapasos eléctricos que estamos mencionando ahorita, llega ese impulso hasta el píloro y va a permitir que el píloro por estimulación vagal se abra por un espacio de 1 a 2 segundos, permitiendo el paso de aquel quimo que ya está completamente homogenizado, que ya es un quimo semilíquido, ¿sí? Y que de aspecto lechoso, ¿sí? que va a poder pasar libremente por ese esfínter que se está viendo por ese escaso tiempo que se está permitiendo el paso. Entonces, cuando hay quimo que todavía no está debidamente homogenizado, se va a chocar contra las paredes del píloro y esto va a generar que haya una retropulsión, ¿sí? Por la fuerza con la que choca este quimo y al no poder pasar a través del píloro, va a haber una retropulsión ascendiendo nuevamente a las partes medias del estómago, donde obviamente se están llevando los movimientos de mezcla y al continuar este proceso de movimiento de mezcla en la porción media, pues va a llegar un momento en el que ese quimo
ese quimo que ya se había formado y que estaba chocando porque no tiene los diámetros adecuados para pasar, pues va a terminar siendo combinado específicamente bien el tubo gástrico y va a terminar por ser un quimo más líquido y que finalmente va a poder pasar a través de ese esfínter tiroideo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí mencionamos que también tenemos diferentes aspectos hormonales, así como hormonales como nerviosos, que van a contribuir para que se lleven a cabo cada uno de estos, ¿sí? Recordemos que ya tenemos aquí una inervación intrínseca, una inervación extrínseca, que está teniendo la sensibilidad para determinar que estamos llenando nuestro interior, nuestra luz gástrica con alimento. Y esto nos va a generar que haya un reflejo, que llamamos nosotros vago-vagal, que va a permitir que estimule tanto movimientos como secreciones. ¿De acuerdo? Este estímulo vago-vagal, pues ya sabemos nosotros, va a iniciarse por la captación por el plexo intrínseco, por la inervación intrínseca, se va a comunicar con el vago, va a ascender hasta las porciones craneales de los núcleos de integración, ¿sí? de plenitud, de saciedad del estómago, y va a regresar nuevamente por nuestro mismo vago a llegar al estómago para decirles, ¿sabes qué? Pues todavía no estás completamente distendido, todavía puedes continuar llevando a cabo el proceso de recepción de alimentos, de mezcla y demás. O sea, todos los movimientos que tienes que hacer, lo puedes seguir haciendo. Pero esto le llamamos nosotros reflejo vago-vagal. Pero también nos va a decir, ¿sabes qué? También necesitas que se empiecen a secretar hormonas, ciertas hormonas que se tienen que producir para poder llevar a cabo esos movimientos y ese proceso de digestión que se va a llevar a cabo, ¿sí? Y obviamente la hormona que se va a liberar, pues va a ser nuestra hormona gastrina. Pero esto no va a ser, no quiere decir que nada más se va a liberar pura gastrina, no. Tenemos un reflejo, bueno, se le llama reflejo, pero realmente no es un reflejo, es un efecto enterogástrico, ya que está dado por dos componentes, un componente nervioso y un componente hormonal. Este reflejo enterogástrico va a generar que cuando ya esté aumentado mucho el pH, que está llegando al duodeno, cuando esté, bueno, que sea muy ácido, cuando esté muy cargado ya de contenido el duodeno, pues esté extendiendo sus paredes, ¿sí? Cuando la cantidad de quimo que está llegando sea altamente rica en proteínas, en grasas, pues esto va a desencadenar un reflejo vago-vagal que también nos va a generar la liberación de otras hormonas, como son la secretina, como son el péptido inhibidor gástrico, como es el glucagón intestinal, como es la somatostatina, como es la misma colecistocinina, pancreatinina, que no la pusimos, pero también está, es de las principales. De hecho, las dos principales son la secretina y la colecistocinina. Y estas dos hormonas lo que van a generar, principalmente conjuntamente con las otras que acabamos de mencionar, pues van a hacer ese efecto enterogástrico conjuntamente con la estimulación vagal que se está presentando. ¿Y de qué manera van a actuar? Pues van a actuar diciendo, oye, espérate, ya el pH es demasiado ácido, tenemos gran cantidad de proteínas, gran cantidad de grasas, tenemos un contenido muy abundante, nos estamos viendo saturados. Entonces, ¿qué es lo que hace este efecto enterogástrico? Pues lo que va a generar es que se retrase el vaciamiento gástrico, va a disminuir tanto las contracciones como la proporción de las ondas de mezcla y de todo lo que está ocurriendo dentro del estómago para retrasar ese vaciamiento, ¿sí? Y entonces, por eso decimos nosotros que el estómago nos va a almacenar el alimento dependiendo de su concentración tanto de proteínas como de grasas, ¿sí? Nos lo va a retener ahí por espacio aproximadamente en promedio de 4 horas, ¿sí? Entre mayor sea el contenido de proteínas y el contenido de grasas principalmente,
puede llegar a retenerse por espacios más largos, incluso algunos autores mencionan que hasta 6 a 8 horas. Y a algunos de nosotros nos ha ocurrido que cuando vamos al pueblo y nos invitan a desayunar, nos invitan a comer, pues nos invitan las carnitas, nos invitan el mole, el guajolote, ¿sí? Nos invitan la barbacoa, y son alimentos que son muy ricos tanto en proteínas como en grasas. ¿Y qué pasa? Que a la hora de que ya vamos a comer o a cenar nuevamente, les decimos, no, espérate, yo todavía me siento satisfecho porque todavía no avanza mi contenido del estómago, ¿verdad? Comí mucho, uno piensa, comí mucho, no es que haya comido mucho, es que el contenido del alimento que consumiste en ese momento pues era muy rico en proteínas, muy rico en grasas, y eso está retrasando el procesamiento gástrico. Entonces, eso va a generar para nosotros que se aumente ese periodo de almacenamiento en el estómago para poder llevar a cabo con mayor facilidad el proceso de digestión a ese nivel. ¿Ok? Sí, en general se menciona que tenemos el complejo motor migratorio que básicamente es lo que estábamos mencionando hace un ratito. Ese complejo motor migratorio que es la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los diferentes metatarsos. Y obviamente es a través de toda la sinapsis que se está generando por las membranas contiguas de musculatura. Acuérdense que toda la musculatura visceral tiene un tipo de despolarización celular de tipo sincitial. ¿Sí? Esto es por fuentes de interconexión que hay en las membranas, y que esto va a ayudar a que el músculo visceral pues, se contraiga al unísono en un solo mismo evento. ¿De acuerdo? Entonces, que puede llegar a durar este complejo motor migratorio entre 1.5 hasta 2 horas mientras esté llevándose a cabo el proceso de almacenamiento. Pero obviamente ya les dije yo, dependiendo de la concentración de grasas, dependiendo de la concentración de proteínas, pues se puede prolongar y en promedio decimos que dura 4 horas, y puede llegar en ocasiones a hacer hasta por más de 4 horas, 6, 8 horas, dependiendo de esa concentración que estaban mencionando. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos otro tipo de función secretora que les estaba diciendo. Estos son funciones simultáneas que se están generando. En el estómago no las dividimos aquí didácticamente para poderlas explicar, pero realmente son, perdón, son funciones simultáneas que están ocurriendo. No podemos hablar nosotros acerca de que primero se da la motilidad, después se da la secreción, después se da la digestión. No, todo tiene que ocurrir simultáneamente dentro de nuestro sistema digestivo. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos que también tenemos esta función secretora. ¿Qué está pasando en el estómago? Pues una vez que se empieza a estimular la mucosa que está recibiendo al alimento, y de hecho desde mucho antes, con las funciones de secreción, con las fases de la secreción, que ahorita se las voy a explicar, estamos viendo nosotros que ese estómago va a estar produciendo jugo gástrico. Este jugo gástrico que se va a producir aproximadamente entre 1.000 a 1.500 mililitros diarios, ¿sí? Y esto va a depender también no únicamente de la función digestiva, sino también de la función extradigestiva, de los periodos extradigestivos, en los cuales, a pesar de que estemos nosotros fuera del momento en el que estamos ingiriendo alimentos, o sea, en periodos interdigestivos, veamos un alimento y que digan, ay, qué rico se ve ese alimento, me gustaría comérmelo ahorita. Pues eso es más que suficiente para que al ver nosotros ese alimento, pues se estimule la producción de secreciones. Ese estímulo de secreción, pues es un estímulo preparatorio para la llegada del alimento, en dado caso que se dé la situación de que sí lo consumamos. ¿Sí? Entonces tenemos que haber, por eso, diferentes fases que le vamos a llamar fases de la secreción gástrica, y que se explicó muy específicamente con el experimento que realizó Carnot. ¿Sí? Ustedes recuerdan qué experimento realizó, ¿verdad? Que fue con el perro que le tocaba
una campanilla y él observaba que empezaba a tener secreciones. ¿Sí? En este momento lo vio en secreciones de la saliva. Y nosotros vemos que estas fases de secreción, aunque se toman como fases de secreción gástrica, realmente no ocurren únicamente aquí en el estómago, ocurren en todo nuestro tracto digestivo. ¿Sí? Desde la boca hasta el ano tenemos esas fases de secreción, pero específicamente donde se describen van a ser aquí en el estómago y van a ser 3 fases de secreción. ¿Sí? La fase de secreción cefálica, la fase de secreción gástrica y la fase de secreción intestinal. Bueno, pues entonces nosotros vemos que vamos a tener este tipo de secreción aquí en el estómago y que nos va a generar de jugo gástrico aproximadamente 1500 mililitros al día. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto este jugo gástrico? Pues principalmente va a ser compuesto por agua. ¿Sí? Un 99%, 98-99% de contenido del jugo gástrico va a ser agua. El resto va a ser por diferentes solutos. ¿Cuáles solutos? Vamos a encontrar que tenemos electrolitos, tales como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a tener un componente muy importante aquí, que va a estar dado principalmente por el ácido. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí al ácido clorhídrico, que es un factor primordial para que podamos llevar a cabo nosotros nuestras funciones gástricas, ¿sí? Ya que es el activador de los simógenos y además de esto, pues el que favorece, nos da el pH idóneo para que se lleve a cabo el proceso de digestión. Sí, también vamos a encontrar que se secreta moco. Ese moco que es rico en bicarbonato, va a tener este sistema de amortiguación y que también lo vamos a encontrar dentro de nuestro jugo gástrico, aparte de que lo encontramos principalmente dentro de lo que va a ser la capa protectora del estómago que se está generando con las mucinas y con el bicarbonato, que nos va a estar formando esa capa de moco protector para el estómago. Pero también aquí en el jugo lo vamos a encontrar. ¿Sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de hormonas. Entre ellas tenemos a la principal hormona, que es una enteropeptidasa, que nosotros sabemos que esta enteropeptidasa que se está formando aquí, es la pepsina que se libera en forma de simógeno primero. Se libera en forma de simógeno y después por acción del ácido clorhídrico y por el pH ácido que se está generando por la presencia de ácido clorhídrico va a ser transformado en pepsina. Que la pepsina es la forma activa ya de la enzima y con esta forma activa de la enzima pues va a actuar directamente sobre enlaces centrales de las proteínas para podernos llevar a cabo el proceso de digestión. ¿Sí? Como estamos diciendo que va a romper enlaces centrales de las proteínas, entonces le vamos a considerar que es una endopeptidasa porque rompe enlaces centrales. Vamos a encontrar también nosotros que tenemos otra enzima que le llamamos renina. Esta renina va a actuar específicamente sobre algunas proteínas de la leche. Ustedes han visto que en ocasiones para hacer el queso, pues dicen que se tiene que formar primero lo que le llaman el cuajo, ¿no? O sea, se tiene que cuajar la leche, se tiene que básicamente es como si se coagulara la leche, pues es por acción de esta renina y que cuando en casa preparan los chongos zamoranos, pues le avientan ahí una pastillita de renina para poder generar que la leche, así como que se corte, como que se formen grandes pedazos de sólidos de leche. Entonces, esa es la acción que realiza esta enzima que se llama renina. También tenemos otra enzima que se libera a nivel de células principales, que va a ser la lipasa gástrica. Esa lipasa gástrica es prima hermana de la lipasa lingual. ¿Por qué decimos que es prima hermana? Pues porque va a actuar también igual que la lipasa lingual sobre grasas de origen vegetal.
¿sí? Y su acción va a ser muy leve, va a ser muy escasa, ¿sí? Y en algunos autores podemos llegar a encontrar nosotros lo que menciona que tenemos una gelatinasa, que básicamente es la elastasa, ¿sí? Que va a actuar sobre enlaces de elastina, ¿sí? Y vamos a tener algunas lisocimas que son más que otra cosa para protección. También se puede encontrar ahí como parte de los compuestos de este jugo gástrico, pues lo que es la ureasa, la anhidrasa carbónica, que son metabolismos que se van a estar formando del metabolismo de algunas sustancias que estamos teniendo ahí a producción, ¿sí? Y obviamente lo que les mencionaba, la parte del moco, también vamos a tener un factor muy importante que es esa glucoproteína que les mencioné hace un rato, que se forma por las células parietales, que es el factor intrínseco de Castro. De esa manera está conformado nuestro jugo gástrico, ¿sí? Ahora, con respecto al ácido clorhídrico, es secretado por las células oxínticas, ¿sí? O sea, por las células parietales de las glándulas gástricas, principalmente, como lo mencionamos hace un rato el doctor Campos y yo, principalmente quien lo secreta, las glándulas corpofúndicas. Entonces, cuando les digan, es la glándula gástrica por excelencia que secreta ácido clorhídrico, pues deben de recordar que son las glándulas oxínticas o las glándulas corpofúndicas. ¿De acuerdo? Se menciona que tiene una concentración aproximadamente de 30 milequivalentes por litro, ¿sí? Y el pH que nos va a proporcionar esta producción de ácido clorhídrico, pues va a ser un pH entre 1 a 2. ¿De acuerdo? La función principal de este ácido clorhídrico, pues como estaba mencionando hace rato, tiene una acción catalítica sobre los aminoácidos terminales del pepsinógeno para poder llevar a cabo su conversión específica a lo que es una enzima activa y tener a la pepsina que va a actuar como endopeptidasa rompiendo enlaces centrales de las proteínas. ¿Okay? Aquí estamos ejemplificando básicamente lo que es una célula parietal con esos canalículos, ¿sí? Les decía hace rato, tenemos unos canalículos intracelulares que se están formando. Estas depresiones que vemos aquí van a ser canalículos y dentro de esta connotación nosotros estamos viendo que nos ejemplifican aquí la forma como se va a producir el ácido clorhídrico. Para la producción de ácido clorhídrico tenemos una teoría que básicamente se divide en dos partes, ¿sí? La parte de la formación de ATPasas o bomba de protones, ¿sí? Y la parte de la acción intracelular para la formación de ácido clorhídrico a partir de agua y de CO2, que por acción de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que se encuentra muy abundante dentro del citosol de la célula, pues nos va a conjuntar tanto al agua como al CO2 y nos va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico también por acción de esta misma anhidrasa carbónica se va a disociar en dos componentes. Uno de ellos va a ser el bicarbonato, ¿sí? Y que este bicarbonato va a regresar a nuestro torrente sanguíneo por una acción de intercambio de iones negativos, ¿sí? Y nos va a favorecer que este bicarbonato pase a torrente sanguíneo y funcione como una sustancia buffer. Cuando se produce en mucha abundancia, se produce lo que se llama marea alcalina, y esa marea alcalina generalmente nos puede llevar a tener un proceso de depresión del sistema nervioso central, generando en el individuo somnolencia, lo que ustedes conocen como el mal del puerco, ¿sí? Popularmente se le llama el mal del puerco, o sea, comí y me dio mucho sueño, ¿sí? ¿Por qué se genera este mal del puerco? Se produce porque hay una marea alcalina que va a deprimir el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otra cosa.
Lo que nos interesa que aparte de que esta anhidrasa carbónica nos va a ayudar a formar este ácido clorhídrico, pues también nos va a liberar hidrogeniones. Esos hidrogeniones van a pasar a la parte lateral de lo que son los canalículos intracelulares, de los canalículos parietales, ¿sí? Donde vamos a encontrar que en esta parte lateral de los canalículos se van a estar formando gran cantidad de pequeñas bombas que se van a llamar bombas de hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Como en la luz del canalículo va a estar abundantemente contenido lo que es el potasio, entonces estas glandulitas se van a encargar de que el hidrogenio que se está liberando en la parte del citoplasma celular se está liberando por acción de la anhidrasa carbónica, esta abundante cantidad de hidrogeniones va a ser intercambiada por los protones que encontramos en la luz canalicular, que va a ser el potasio, ¿sí? Y vamos a tener por otro lado que además de esto, el agua que no sea aprovechada en las reacciones bioquímicas, esta va a difundir libremente desde la membrana basal, va a pasar a través del citosol de la célula, va a llegar a los canalículos parietales, se va a continuar su paso hasta llegar a la luz del canalículo parietal, y en esa luz del canalículo parietal, por acción de arrastre, esa agua se va a llevar a nuestro cloro, este cloro que se había intercambiado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros? El bicarbonato que se está formando se va a intercambiar por su tipo de carga negativa, pues un intercambio iónico, pues el cloro que estaba circulando se va a meter a la célula y el bicarbonato va a pasar al torrente sanguíneo. Este cloro que entró a la célula por acción del agua que no se está aprovechando para la reacción bioquímica, va a ser arrastrado, ¿sí? Va a ser con un mecanismo de transporte pasivo, se va a llevar al cloro, lo va a atravesar y lo va a pasar hacia la luz del canalículo. Y una vez estando aquí en la luz del canalículo, por acción ya del intercambio que hubo de potasio con el hidrógeno, por acción de la anhidrasa, perdón, del hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Se van a encontrar los dos dentro del canalículo, tanto el cloro que tiene carga negativa como el sodio, el hidrógeno que tiene carga positiva. Y de esta manera, por diferencia de cargas, estos dos se van a unir y nos van a llevar a cabo la formación del ácido clorhídrico. Ustedes pueden ver aquí en este esquema que se está resumiendo básicamente lo que es la formación del ácido clorhídrico, ¿sí? A esto le llamamos nosotros en el sistema digestivo teoría redox de la formación de ácido clorhídrico. ¿Por qué teoría redox? Porque se involucran procesos de oxidorreducción para llevar a cabo este proceso de formación de ácido clorhídrico, ¿sí? Hay diferentes estímulos que lo van a generar, ¿sí? Dentro de los estímulos que lo van a generar, encontramos nosotros que aquí en la membrana vasolateral de la célula parietal vamos a tener 3 tipos de receptores, que esos 3 tipos de receptores nos van a ayudar para estimular la formación de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son los 3 tipos de receptores de membrana que encontramos aquí en la membrana vasolateral de la célula? Vamos a encontrar un receptor hormonal, básicamente, que es de gastrina, un receptor colinérgico, que es básicamente el receptor que va a recibir el impulso nervioso de la estimulación vagal, ¿sí? Y tenemos un receptor histamínico que va a estar siendo estimulado por la recepción de la histamina tipo 2 específicamente, aunque se ha visto que también la histamina tipo 1, la que se libera normalmente en procesos inflamatorios, en procesos generales de liberación de histamina,
pues también tiene connotación de estimulación a este nivel, pero principalmente va a ser la histamina tipo 2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que vamos a encontrar todos tres tipos de receptores: colinérgicos, receptores H2 y receptores agastrina hormonales. ¿Ok? Estos tres factores nos van a estimular a la formación de ácido clorhídrico. ¿En cuál de ellos podemos intervenir nosotros para evitar que haya formación de ácido clorhídrico? Bueno, para eso primero les voy a decir que el 70% de la producción de ácido clorhídrico está dado por una estimulación de tipo histamínico. Un 20% de la estimulación está dado por estimulación hormonal y un 10% está dado por estimulación de tipo colinérgico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quién enfocarían ustedes su bloqueo para disminuir la secreción de ácido clorhídrico? Pues específicamente sobre aquel que tiene mayor producción de ácido clorhídrico, ¿verdad? En este caso serían los bloqueadores H2, que son los primeros bloqueadores que se encontraron para disminuir esa producción de ácido clorhídrico, que va a ser específicamente aquí, nosotros hablábamos anteriormente, hablábamos de la cimetidina, de la ranitidina, de la famotidina, de la nisatidina, ¿sí? Cualquiera de estos bloqueadores H2. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues ahorita ya con el paso del tiempo se ha visto que estos fármacos que utilizamos nosotros para disminuir la secreción de ácido clorhídrico, pues han tenido diferentes efectos secundarios, ¿verdad? Entre ellos, uno de los más renombrados en un principio fue la acción que tenía estos bloqueadores H2 sobre el metabolismo de las hormonas esteroideas, ya que las hormonas esteroideas a nivel hepático se van a metabolizar en los hepatocitos, en el citocromo P450 y en el P448. Y por situaciones del destino, pues estos bloqueadores H2 pues bloquean la acción de estos citocromos. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Pues no se podían metabolizar las hormonas esteroideas, ¿sí? Y entonces en el hombre había feminización del varón, y en la mujer pues había androgenización de la mujer, ¿verdad? Entonces, pero más allá de esta situación, pues, ¿qué pasó? Pues dijeron, bueno, que no hay tanto problema con que se bloquee esto, pues los tratamos un tiempo con el medicamento y después los dejamos descansar y así no la vamos llevando, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En últimas fechas, hace aproximadamente unos 2, 3 años, surgió la situación de que se encontró asociación de la utilización de bloqueadores H2 con la formación de cáncer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la FDA nos dice, vamos a tener que sacar del mercado este tipo de medicamentos porque nos promueven la formación de cáncer. ¿Sí? Y fue tan fuerte la propaganda que se desató en contra de este tipo de medicamentos, pues que ya vieron que se sacaron del mercado casi inmediatamente, ¿eh? Hasta en el sector salud aquí en México, que muchas veces no le hacemos mucho caso a la FDA, porque decimos, bueno, la idiosincrasia del mexicano es diferente a la del estadounidense y por eso nosotros tenemos un poquito de más resistencia con respecto a diferentes mecanismos de producción de patologías por parte de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, el metronidazol en Estados Unidos está prohibido usarse y aquí en México lo usamos como si fueran dulces, ¿sí? Entonces, bueno, vamos. Ahora, otra cosa también que ocurre aquí y lo que a mí me permite pensar que más que otra cosa fue una estrategia de mercadotecnia para poner en la torre a este grupo de fármacos que era de bajo costo y que se estaba llevando gran cantidad de las ganancias mundiales por los efectos que tenía favorables para disminuir la gastritis y que fue atacado principalmente por su principal competidor. ¿Quién es su principal competidor? Pues los que generan los bloqueadores
de bomba de protones, ¿sí? Los bloqueadores de bomba de protones. Entonces tenemos un segundo grupo de fármacos que nos ayuda a retrasar la formación de ácido clorhídrico. ¿Quiénes son ese grupo de fármacos? Pues son precisamente aquí donde la ATPasa interviene para intercambiar al hidrógeno por el potasio. Pues esta ATPasa, tenemos manera de cómo bloquearla. ¿Cómo lo podemos bloquear? Pues con bloqueadores de bomba de protones. ¿Ustedes conocen algún bloqueador de bomba de protones? Pues sí, tenemos al omeprazol. Sí, tenemos al omeprazol, tenemos al pantoprazol, tenemos al esomeprazol. Sí, bueno, tenemos diferentes tipos de bloqueadores de bomba de protones. ¿Sí? Pero, fíjense, curiosamente, casi desde el principio, casi desde que surgió, no tenía ni 5 años de haber surgido este grupo de fármacos, y también este grupo de fármacos, bloqueadores de bomba de protones, en un principio se vio que provocaban displasia de las células parietales, ¿sí? Y que con el uso a largo tiempo generaba metaplasia de las células parietales. Y con esta metaplasia, pues es sinónimo de decir, vamos, ya te va a producir cáncer gástrico, ¿sí? Y sin embargo, ¿se sacó del mercado? No, no se sacó del mercado. ¿Por qué no se sacó del mercado? Pues obviamente porque el laboratorio que lo estaba produciendo, pues obviamente tenía recursos muy fuertes por los que evitó que se llevara a cabo esta situación, ¿sí? Y ahora que sacan del contexto mundial a los otros grupos de fármacos, pues yo pienso que más bien fue una estrategia de mercadotecnia para poder posicionar a este fármaco. Pero bueno, vamos, finalmente a lo que vamos es de que tenemos este grupo de medicamentos que nos pueden ayudar a regular la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y ustedes ya con esta explicación que les acabo de dar, pues ya saben que tenemos a los bloqueadores que van a actuar aquí en la membrana vasolateral, como son los bloqueadores H2, o a los que van a actuar acá en la membrana canalicular, que son los bloqueadores de bomba de protones. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Eduardo, ¿algo que les quieras agregar? Porque yo creo que ya son las 12 y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar y le vamos a proseguir la siguiente semana. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Eduardo, ¿algo que les quieras agregar para ya continuar la próxima semana? Pues básicamente lo que les comentó ahorita el doctor sobre la teoría de la formación del ácido clorhídrico, es importante que recuerden en este caso la participación de la anhidrasa carbónica, ¿no? El que los hidrogeniones en este caso se unen al cloruro fuera de la célula, importante, ¿no? O sea, el ácido clorhídrico no se forma dentro de la célula, sino se forma fuera de la célula, y la participación importante de la bomba de protones, de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, que si bien es cierto, bueno, participa para la salida para el recambio de potasio por hidrógeno. Ahorita el doctor les comentaba que también esa bomba de protones es un blanco farmacológico, ¿no? Para algunos medicamentos que se utilizan para la enfermedad acidopéptica, ¿no? O en este caso, ya les mencionaba ejemplos como el omeprazol, el pantoprazol, ¿no? Y bueno, también hay otros antiácidos que inhiben la producción de ácido clorhídrico, pero actúan en el borde vasolateral, en el borde basal, donde se encuentran los receptores, ¿no? Los receptores para estimular la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Les hablaron del receptor de gastrina, de H2, ¿no? De histamina, y el receptor de nervio vago, ¿no? De acetilcolina. Entonces, se usaron en su momento fármacos como inhibidores o más bien antagonistas del receptor H2, como ya decía en el ejemplo la ranitidina, pero bueno, ya lo comentaban que
cayó en desuso más que caer en desuso por evidencia de tumores, ¿no? Se evidenció en un momento dado, o se supone que se evidenció que provocaba cáncer la ranitidina, pero en realidad yo pienso, ese es mi punto particular de vista, yo creo que fue más una mala fama. Pero bueno, al final de cuentas cayó en desuso y actualmente pues se utilizan los inhibidores de bomba, ¿no? Pero es importante, esta parte de la teoría del ácido clorhídrico tiene no solamente aplicaciones fisiológicas, sino también farmacológicas. Muy, muy importante esta parte. Muy bien, yo creo que mañana pues concluimos el tema, ¿no? Ah, sí. Yo estoy pensando que hoy es viernes. No, mañana concluimos el tema, chicos. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención.